Yo le quiero agradecer a Manuel el interés por estos temas que rara vez llaman la atención o que, sobre lo cual hay muchos prejuicios, pero que sin embargo, aunque todavía no se ha difundido lo suficiente, ya hay una gran cantidad de trabajos sobre las empresas y los empresarios en la historia de México. Ahora yo les voy a comentar sobre eso, fundamentalmente más sobre la cuestión de los empresarios y cómo se ha desarrollado esta temática de estudio, ¿no? La primera cuestión importante es que tengamos presente que empresario es aquel que maneja un negocio por su propia cuenta y que implementa los diferentes factores de producción. Es en general alguien que pone su capital, su trabajo, su inteligencia, su capacidad de riesgo, su capacidad de adaptación. Hay que distinguir entre lo que es un patrón o lo que es un gerente, que no es propietario, dueño de una empresa, sino simplemente es un gestor de esta empresa que pertenece a otro o a otro grupo de personas, ¿no? Entonces, es muy importante tener presente quién es el empresario. Es el que emprende una acción, que corre el riesgo por ella y que, bueno, obviamente realiza todas las operaciones. En la teoría económica esto es un problema muy viejo, se plantea prácticamente desde el siglo XVII, XVIII, ¿no? Cantillon, que desde el XVIII, habla de que es justamente el empresario aquel que compra a precios ciertos y vende a precios inciertos. Entonces, él es el primero en definir que obviamente uno de los objetivos o del y David Ricardo hace exactamente lo mismo, que hay que tener una cuestión sobre el papel del empresario y su relación con el trabajo, que después obviamente Marx lo va a desarrollar ampliamente a finales del siglo XIX, ¿no? Say es quizás Jean-Baptiste Say, que ustedes saben que tuvo una gran influencia en España y en México, mucho más que la que tuvo Smith, por supuesto. Señala que el empresario está en el centro del funcionamiento de la economía. Para él y para la escuela de la sociología alemana, o sea Schumpeter, sea Sombart, el empresario es uno de los actores fundamentales junto con el Estado y junto con, los trabajadores. Entonces, hay que tomar en cuenta en la teoría económica, en el pensamiento económico, en la historia económica, como quieren, obviamente el papel del empresario, porque está en el centro de todas estas actividades y él, de una u otra manera, es justamente su comportamiento, su manera de conectarse con el mundo externo, sea el mercado, sea, el crédito, el financiamiento que obtiene, sea los trabajadores. Dice que es justamente estudiar al empresariado, es entender el microcosmo del sistema capitalista. Si uno entiende cómo funciona una empresa, cómo se maneja un empresario, está uno entendiendo justamente el meollo de todo el sistema productivo, que se está llevando a cabo. De una u otra manera, prácticamente todos estos planteamientos lo que nos llevan lo que concluyen es que ha habido tantos tipos de empresas, tanto tipo de empresarios, como, ha habido cambios en la economía. No podemos pensar en los empresarios del siglo XIX o de finales del siglo XVIII, etcétera, como podemos pensar en un empresario de finales o del siglo XX o del siglo XXI. Son de manera muy distinta este tipo de empresarios. Entonces, hay que ligar, es un tema fundamental para la historia económica y hay que entenderlo como un proceso de cambio y de transformación, de aparición y desaparición, de éxitos y fracasos, de ganancias y quiebras, etcétera. Todos estos, elementos
pero siempre ligado con la cuestión económica, porque así como los empresarios y las empresas determinan al sector productivo, también obviamente hay que entender que el empresario es sujeto, se depende justamente del conjunto de la economía. Entonces, son dos variables que están en permanente acción junto con otros elementos, otros sujetos históricos. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado? Voy a una revisión de cómo se ha desarrollado y bueno, el tema ahorita hasta dónde vamos, dónde conocemos el estudio de los empresarios en México. En México, estoy hablando de México siglo XVIII, siglo XIX, como está el programa, ¿no? Hay algunos autores, por ejemplo, que marcan que los hombres de la conquista son empresarios, porque tuvieron, por medio de los famosos contratos de las capitulaciones, fueron apoyados por otros que tenían recursos a cambio de los beneficios de la plata, del oro, del saqueo que tuvieron en el México colonial. De hecho, hay un trabajo clásico de José Miranda que se llama el empresario colonial, digamos, la empresa de conquista colonial, que publicó hace muchos años la UNAM, o el colegio, no recuerdo, pero que trata justamente todo este sistema de capitulaciones que después va a ser justamente el financiamiento. Prácticamente lo abandonaron, fueron los sociólogos y los politólogos. Tanto para estudiar fundamentalmente, a la par que estaba en boga el estudio de los obreros, empezaron a estudiar algunos, a interesarse en los empresarios, fundamentalmente a través de asociaciones, confederaciones, las confederaciones industriales, las confederaciones de comercio, etcétera, etcétera, que fueron los primeros trabajos que se empezaron a hacer. Y los sociólogos también, de una u otra manera, sobre lo que eran ciertos grupos, buscar ciertas características del empresariado, sea por regiones, sea por sectores, distinguir lo que era el ramo textil, el ramo, digamos, de la manufactura o de la elaboración de otro tipo de productos alimenticios. Entonces, que era, digamos, obviamente la gran parte de toda lo que era la industria mexicana de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, estos dos grupos estudiaron de manera separada, realmente nunca se puede pensar que desgraciadamente se unieran uno y otro a estudiar la cuestión del empresariado, pero lo dejaron de lado y se dedicaron a otras temáticas. Posteriormente, en los estudios regionales, o sea, la boga de los estudios regionales en los años 80, llevó a varios historiadores a preguntarse concretamente en estos individuos que habían transformado su región, su localidad, etcétera, fundamentalmente antes de estudiar a los empresarios de la Ciudad de México. Entonces, lo vieron de manera individual y los primeros trabajos de estos años 80, 90 son muy de la corriente de la historia empresarial tradicional inglesa, norteamericana, que estudia obviamente las cualidades, el carácter, digamos, y son muy a favor de loar, de elogiar al empresario.
son a veces, parecen como se pudiera decir, como no toman en cuenta otros factores externos, sino simplemente se debe todo esto al resultado de una capacidad individual. No es que haya que negarla, pero creo que sí hay que ubicarla en su contexto para poder valorar que no todo siempre fue bien, que todo siempre fue igual, sino que obviamente hay retos, digamos, que se presentan en un momento que son obviamente distintos que otros. Entonces, esta literatura inicial ha sido criticada o fue, digamos, muy limitada en sus visiones, en unas visiones mucho más amplias. Pero, sin embargo, digamos, lo que sí fue importante de estos inicios, esta recuperación del tema del empresario, fue que amplió su tiempo, su temporalidad de estudio. La historia empresarial clásica normalmente empieza a partir de la fábrica, a partir de la revolución industrial, y se empezó a ver que era necesario e importante que se estudiara el siglo XVIII. El siglo XVIII, porque ahí se habían empezado a formar o a fortalecer, porque ya muchas empresas ya estaban, empresas de distinta naturaleza que fueron obviamente muy significativas para el crecimiento y la transformación de lo que fue este periodo de auge del XVIII mexicano hispano. Entonces empezaron a estudiar justamente las ligazones, yo creo que trabajos como el de Quixa, que los empresarios coloniales, etcétera, como los de Brading sobre mineros y comerciantes, fueron muy importantes para impulsar y hacerse preguntas sobre qué eran estos sectores y en qué consistían sus elementos de modernidad y sus elementos arcaicos, o sea, hasta dónde eran modernos en la gestión de la empresa, en la obtención del financiamiento, en el manejo de la mano de obra, en la capacidad de la empresa, digamos, por número de obreros, trabajadores, mineros, etcétera, gamusinos, toda la gama que hay en la minería, que ya les platicará Inés Herrera, sino también, obviamente, ¿cómo se llama? Otro tipo de empresarios que empezaron a llegar en este periodo de grandes migraciones de España y del resto del mundo a la América, una América que rompía su monopolio comercial y que permitía la entrada de muy variados tipos de gentes. Entonces, ustedes saben que en esa época, en el 18, van a entrar fundamentalmente para México los empresarios españoles, que tienen un papel fundamental en la historia del país, y que ya no van a ser los andaluces, etcétera, los castellanos, sino van a ser las gentes de la región del Cantábrico, asturianos, etcétera, que van a llegar como comerciantes, comisionistas o para invertir en el sector agrícola de distinta manera. Entonces, esta entrada de México al capitalismo comercial, al capitalismo internacional, una vez roto el monopolio comercial mantenido durante tanto tiempo, para muchos historiadores es el inicio más apropiado para realizar los estudios de la historia del empresariado. Entonces, le digo, la preocupación de casi todos estos trabajos, de una u otra manera, a veces central, a veces es colindante, se preguntan qué es de nuevo, qué hay de novedoso, qué hay de moderno y qué hay en estas empresas, qué hay de viejo. ¿Qué tipo de empresas tenemos? ¿Cuáles son los temas, digamos, que más atención se les ha puesto? La primera es, ustedes lo saben, se ha estudiado que la gran empresa financiera de los periodos colonial y hasta una parte importante del siglo XIX va a ser la Iglesia. La Iglesia es una intermediaria financiera que no deja morir sus capitales, ni son capitales ociosos, etcétera, etcétera, sino que está buscando invertir por medio del préstamo. La semana que entra les hablará Pilar Martínez López Cano sobre eso, pero no solamente por medio del préstamo que está prestando a todos los sectores sociales, sino también los monasterios, también los conventos, dedican buena parte de sus fondos y de sus recursos a invertir en negocios, no solamente, digamos, en la Nueva España o en lo que hoy es México, sino también, por ejemplo, están comerciando ampliamente
con el cacao, con las Filipinas, con otras regiones del universo colonial. Entonces, los conventos, digamos, por ejemplo, el comercio de cacao está en buena manera controlado por estos conventos de monjas que tienen las clarisas, que son obviamente muy reconocidas como entre las más ricas, que están en grandes ciudades. Otro tipo de empresas importantes, pues obviamente son los jesuitas, hasta su expulsión en 1764. Entonces, ellos dejan en manos de otros administradores, de otros personajes, todas estas grandes empresas agrícolas que desarrollaron en la región del norte de México, y sobre eso hay varias tesis y trabajos. Entonces, la Iglesia participa tanto por el financiamiento con empresas, está relacionada con el aparato productivo y el aparato económico, como ella misma, digamos, a través de los distintos grupos y asociaciones, participa en las inversiones productivas, sobre todo en el ramo agrícola. La otra, que es el sector clave, es la minería, que ahí, obviamente, bueno, en la Iglesia se dice que es moderna y no es moderna, porque obviamente tiene el tope del crédito, no combate, digamos, lo que hoy diríamos un mercado libre de oferta y demanda, y que, bueno, a través de todas las cuestiones de la usura y esto va imponiendo, digamos, topes o límites al desarrollo capitalista propiamente hablando. La minería, ustedes saben que es una cuestión muy jerárquica, donde, bueno, los que realmente se meten a las minas a excavar y eso, pues son los gambusinos, digamos, que se prestan a todo esto, y en realidad hay los empresarios agrícolas, que sobre todo son fundamentales en el 18 columnas, como la Valenciana, familias que reconocieron esto, como obviamente fueron los Aguaga, los Obregón, etcétera, que hay varios trabajos sobre ellos, para sacar las minas, y funcionaron siempre con un sistema que se llamaba un sistema de acciones, en donde obviamente los comerciantes que necesitaban la plata para pagar sus mercancías digamos, compraban una barra para que se explotara una parte de la mina, que era como una parte de las acciones. Entonces, de todos los grupos que se reconocen como lo más moderno en el 18, obviamente es el sector minero, porque introduce un sistema de sociedades por acciones importante, y obviamente tecnologías nuevas, y está siempre jugando con el capital riesgo, como es el sector minero, que una vez que pues, se agota el mineral, pues, desaparece obviamente la posibilidad de continuar con la explotación. El otro sector clave, también considerado como muy moderno, es obviamente el sector de comerciantes, sobre todo el sector del Consulado de México, que estaba colocado justamente en el sistema internacional de aquel entonces. Aquí sucede una desgracia que a ver si ahora la globalización académica del futuro nos ayuda, es que los españoles por una parte, los europeos por una parte, han estudiado todos los grupos empresariales italianos, bueno, lo que después van a ser italianos, de las ciudades hanseáticas, que están interviniendo directamente en Sevilla, y cómo han demostrado que son muy pocos españoles. Los españoles son pobres y no se arriesgan ya a estas inversiones costosas y riesgosas, y que, digamos, van a tardar mucho en recuperar el dinero. Y son fundamentalmente otras sociedades, otros grupos los que intervienen. Entonces, lo que nosotros llamamos la Casa de Contratación de Sevilla, en realidad está compuesta y controlada por otras nacionalidades. Y tenemos en esta carrera de Indias, y tenemos por otro lado lo que se ha estudiado del Consulado de México, Guillermina del Valle, y que son grupos obviamente cerrados, y cómo luchan, son grupos arcaicos, luchan por mantener el monopolio y el control de la producción. Es decir, no están procurando no abrir el mercado, están controlando por medio del crédito, por medio de la refacción, controlar las mercancías desde antes de que sean, digamos, incluso producidas, extraídas, y en caso de los minerales,
Y entonces, a pesar de que pudiera haber sido el grupo más moderno, el comercio, como normalmente se piensa, en realidad era un grupo muy arcaico, porque lo que procuró siempre es mantener privilegios y mantener el monopolio. Ustedes saben que se opuso absolutamente al decreto o a la aplicación de la libertad comercial, lo que los distingue al Consulado de México del Consulado de Veracruz, que son totalmente abiertos, porque entran en el Consulado de Veracruz a finales del siglo XVIII, entran ya a un mercado abierto, y no solamente a un mercado abierto, sino entran muchos de los miembros de los consulados, los priores, etcétera, que están en el Consulado de Veracruz, son extranjeros. Entonces, en ese momento se van a ubicar, a controlar muchos ingleses, familias, algunas familias españolas, pero en realidad empieza el sistema de familias empresariales. Por ejemplo, hay una tesis de Graciela González que tiene reconoce el estudio de una red familiar de empresarios de los Murphy, que bueno, obviamente los vamos a ver a lo largo de todo el siglo XIX, que están en Málaga, están en Madrid, están en Cádiz, están en Sevilla, están en Nueva Orleans, están en Jamaica, y que están, digamos, comerciando, intercambiando mercancías y bienes y capitales, digamos, y también esclavos, entre unas y otras zonas. Es decir, se convierten en una amplia red, una red familiar, como pudieron haber sido los Baring en Inglaterra o los Rothschild en Europa, digamos, en tres casas reinas de comerciantes, y se desarrolla esta economía familiar, y los Murphy van a ocupar un papel fundamental, no solamente en el manejo o en la intervención del comercio de la plata, pero sino también en el comercio y toda la cuestión de la independencia de los Estados Unidos, apoyando una serie de movimientos y de grupos y todo lo que eran todos los tratados del famoso comercio neutral. Entonces tenemos en Nueva España dos ejemplos de consulados, uno mucho más moderno, que es el Consulado de Veracruz, y otro, digamos, de viejo arraigambre, luchando por el monopolio de los privilegios y la cerrazón, que es el Consulado de la Ciudad de México. Entonces, ese es lo que se conoce hasta ahora del papel del comercio. Se ha empezado a estudiar, Clara Elena Suárez Argüello empezó a estudiar las compañías de herrería, que eran las que transportaban las mercancías y los bienes entre Veracruz, que era el puerto, y la Ciudad de México, y desde aquí se distribuía al resto de lo que era la Nueva España. Y que más que arrieros individuales o personajes, digamos, muy audaces en cruzar la sierra, etcétera, etcétera, en realidad se formaban compañías entre los propios arrieros para cuidar los cargamentos, sobre todo cuando se transportaba la plata, y de qué manera estas compañías se aseguraban el tránsito, controlaban el comercio y imponían los precios en estas empresas de transporte, que obviamente encarecían el material, ¿no? Porque cobraban muy alto a la hora de trasladar estos bienes. Hay otro tipo de empresas en este periodo colonial que empiezan a ser estudiadas, unas más, otras menos, que son los monopolios estatales. Ustedes saben que la Real Hacienda manejaba ciertos monopolios, ciertas empresas que han sido atendidas y estudiadas de distinta manera. Tenemos las salinas, que han sido estudiadas, sobre todo las de Peñón Blanco en San Luis Potosí. Tenemos estudios parciales, artículos muy cortos sobre el control de los naipes, sobre todo en la Ciudad de México, que era una empresa real. En las nieves también, digamos, hay artículos que se dan en esto, y obviamente la empresa del tabaco, que es la Ciudadela, que era la concentración obrera más importante del mundo en aquella época. Se calcula que tenía más o menos 8,000 operarios. No había otra concentración industrial de esa magnitud como podía ser la empresa del tabaco aquí en la Ciudad de México. Entonces, estas empresas obviamente fueron manejadas por el Estado y tenían obviamente ya establecido un mercado, una red de distribución muy amplia, digamos, puede ser muy cautiva si quieren, para la venta de sus productos.
En segundo término y menos atendido ha sido otro tipo de empresas que son, que son empresas familiares pequeños, digamos, lo que ahora serían las pequeñas empresas que están tan en boga hoy en día, ¿no? Y que tenían una estructura financiera muy simple, o sea, dependía del ahorro de la familia, de la capacidad económica de capital que tenía la familia, de la capacidad de la familia que tenía en contratar créditos con los comerciantes, fueran créditos de refacción, o sea, que prometían entregar su producto, el que fuera, y les pagaban antes para poder comprar la materia prima, los áperos, los instrumentos, etcétera, y que utilizaban una tecnología pues también muy rudimentaria, muy tradicional, ¿no? Y la misma administración era muy simple, ¿no? Estaba sobre la base de la confianza y sobre la base de las redes familiares, como también la red de distribución, la garantía de distribuirlo en la localidad, porque no hay un sistema de transportes que permita traer, digamos, importar jitomate o maíz de zonas muy lejanas a otras. Este tipo de empresas son las empresas agrícolas y los obrajes. Los obrajes sí han sido estudiados por los Albucci, tienen un libro muy bueno, y las empresas agrícolas, sobre todo, se han estudiado de manera individual en la formación de las grandes haciendas del periodo, y que hay varios trabajos, libros publicados sobre el asunto del manejo, que está muy ligado a toda la cuestión de los mayorazgos, del hijo mayor, de cómo maneja en realidad el patrimonio familiar y cómo lo distribuye, digamos, entre los miembros de la familia, esa familia cómo se relaciona a su vez con otras familias y se complementan ese tipo de relaciones. De eso sí existen varios trabajos, sobre todo mucho para las haciendas ganaderas del norte y digamos, de la zona central, pero que reconoce que estas son pues, empresas pequeñas, empresas familiares, y que sufren un duro golpe con el movimiento de independencia, ¿no? No solamente porque ahí pasan las tropas, sino porque toda la cuestión del mercado se rompe en el periodo después de la independencia, durante los 11 años de guerra de independencia. Otra manera de estudiar el siglo XVIII para los empresarios es que se ha visto a través de las innovaciones o de los cambios o de la modernidad que trae toda la Ilustración consigo, es reconocer en el siglo XVIII que es un periodo de gestación de futuros empresarios, que son, digamos, el más reconocido o el que se ha referido más a esto. Bueno, son dos personajes, por un lado un Pedro Romero Terreros, que funda el Nacional Montepiedad, y por otro lado, obviamente, Lucas Alamán, que después va a trabajar con los ingleses y con las empresas, las compañías Real del Monte, etcétera, para el desarrollo de la minería, y que, bueno, él mismo después, como funcionario y ministro, se va a encargar de fundar la Dirección de Desarrollo Industrial, de Fomento Industrial, y va a ser, obviamente, uno de los grandes pensadores para la cuestión del fomento de distintas maneras, el fomento minero, el fomento agrícola, etcétera, y va a tener muchos escritos al respecto, además de su obra directiva como funcionario público. Y el otro tipo de empresas, les podrá dar risa, que tienen mucho éxito en ese periodo, son las empresas de espectáculos. Los mexicanos ricos de aquellos años confiaban en las palabras de Humboldt de que México era, digamos, rico por naturaleza per se y para siempre. Y se preocuparon muy poco, digamos, además de los problemas de destrucción que dejó la guerra, se preocuparon muy poco por el desarrollo de la empresa productiva. En realidad, buena parte de esta primera generación del periodo independiente se dedicó a dilapidar la riqueza y los recursos de sus antecesores, de sus padres, de sus abuelos. Y Lucas Alamán, justamente en alguna parte de su libro de la Historia de México, dice, bueno, es que esta generación que recibe el México independiente, lo único que sabe hacer es el único riesgo que le gusta presentar, o digamos, es el juego de la mesa verde, o sea, cuánto ganaba las cartas, en las barajas, en los dados, etcétera, etcétera, y no tiene ninguna capacidad productiva. A la vez, obviamente, se invertían grandes cantidades de dinero en los espectáculos, o sea,
Si nosotros tomamos cualquier libro de la masa, por supuesto, podemos ver la cantidad de empresas de espectáculos de cantantes italianas que obviamente encantaban y fascinaban al público mexicano, obviamente en general lo que se gastaba en los toros y lo que se gastaba en las ferias. Entonces, son empresas lucrativas que no crean producción, pero que sí dan ganancia. Y en esto hay obviamente algunos trabajos y algunos estudios que se empiezan a hacer, sobre todo de tesis, de lo que son esto y justamente también los toros, los globos aerostáticos, etcétera, que obviamente entretenían y divertían a la población, en particular a la Ciudad de México, y que, pero que no se metían propiamente en los negocios. Fue, digamos, muy progresivo y muy lento la recuperación del sector agrícola justamente por la destrucción que dejó la guerra de independencia y la inseguridad que daba la inversión agraria. Entonces, muchas de las haciendas redujeron realmente su capacidad productiva a los mercados locales o a la autosuficiencia, pero realmente no había propiamente un desarrollo de una agricultura comercial como la que había ya en ciernes, digamos, a finales del siglo XVIII. Los que fueron más audaces, y lo sabemos, por lo menos en los testimonios que tenemos, fueron, por un lado, el sector el minero, que estuvo en manos de empresas extranjeras y que se apoyó mucho, de las ciudades asiáticas y de ingleses, que se apoyó mucho en los antiguos directivos o los antiguos mineros. O sea, los Faguaga trabajaron siempre para la compañía metalúrgica inglesa y también trabajaron mucho para las empresas alemanas. Ustedes saben que los alemanes tenían un desarrollo de la metalurgia muy avanzado y un desarrollo obviamente del sistema de metales. Entonces, las grandes empresas que uno encuentra a mitades de cuestiones mineras son empresas extranjeras. Pero si uno empieza a ver, digamos, ahora que está el archivo de minería abierto en la ciudad de Pachuca, pues se puede dar uno cuenta que muchos de sus empleados o de sus funcionarios, etcétera, o incluso de sus miembros de sus cuerpos directivos, son antiguos mineros mexicanos, los Obregón, entre otros, los RUL, que están metidos justamente en estas empresas y que gracias a ellos, a esa continuidad que tienen en las empresas extranjeras, muchos de ellos a pertenecer a esas grandes familias mineras, van a seguir y van a continuar hasta el periodo porfiriano. La otra, digamos, que tiene un gran desarrollo, que tiene una gran importancia, es el desarrollo de la industria manufacturera, de los textiles, que aprovechan la existencia de las viejas fábricas, de los viejos elementos, y que van a desarrollar la industria textil. Ellos van a estar en los años 30 muy cercanos a Lucas Alamar, y a eso se debe la fundación del Banco del Anillo, que era fundamental para promover el desarrollo de la industria textil, procurar telas y vestidos a un nivel mucho más amplio, pero como ustedes saben, bueno, dependían de los ingresos aduanales, de un fondo, de un porcentaje de ingresos aduanales, y la inestabilidad de estos ingresos era mucha, y finalmente acabaron cerrando el banco, obviamente por falta de recursos y por un gran endeudamiento, porque estos empresarios del ramo textil, Antoñano, que es uno de los más, digamos, reconocidos incluso por sus escritos, obviamente no tuvieron el nivel de ganancias frente a la competencia que se tenía en los mercados locales de los telares indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes saben, hay trabajos sobre la dificultad de meter el algodón como tela, que después se hace con mucho costumbre porque no es bien aceptada entre los miembros de la sociedad mexicana, ¿no? Para unos porque es muy caro, para otros porque no es la tela, el tipo que acostumbran usar. Pero estos empresarios sí desarrollaron el ámbito textil, sobre todo en la región de Puebla, que se convirtió obviamente en la metrópoli de textil, que hay varios trabajos de producción manufacturera y que surtía a la Ciudad de México de una u otra manera. También hay en el ramo agrícola
la recuperación de ciertas empresas, pero están muy ligadas al capital internacional, por ejemplo, las empresas de trigo en Puebla, que están muy ligadas a surtir de harina a todo el Caribe y que obviamente están funcionando con el préstamo refaccionario de una u otra manera, ¿no? Estos, ¿quiénes son? Es decir, los que realmente tuvieron posibilidades de enriquecerse, los más exitosos de esta primera mitad del siglo XIX, aparte de estos de los espectáculos y los toros, etc., fueron los agiotistas. Por eso uno de los temas aquí va a ser justamente el del agio, porque no había inversión productiva, se evitaba la inversión productiva y lo único, la fuente de ganancia más segura, aunque fuera muy riesgosa, era el préstamo. ¿Y a quién era más importante darle el préstamo? A los gobiernos. Las grandes fortunas se lograron gracias al agio y a los préstamos gubernamentales. Entonces, eso obviamente inhibió todo lo que podía ser la inversión productiva. Y sí se daba a precios tan altos como los que podía pagar el gobierno. Hay un trabajo de Verne que está publicado en el Ibero, que justamente habla sobre agiotistas y negociantes y textileros, lo que le costaba a un miembro de la industria textil pedir un préstamo, aunque todavía en este momento podían estar pidiendo apoyos o pidiendo préstamos a la Iglesia, que seguía siendo la gran receptora de fondos, ¿no? Hasta que, digamos, estamos viendo un proceso de secularización del crédito, pero que van avanzando los privados y la Iglesia va desapareciendo, pero no desaparece totalmente. Entonces, el gran problema que se tiene en ese momento es un problema de financiamiento, es un problema de mercado y son muy pocos los que se animan a lanzarse a una empresa productiva de gran tamaño, a menos de que tengan asegurado la compra de metales, que tengan asegurado la compra de cierto producto agrícola, etcétera, del trigo, como les decía hace rato, que obviamente les va a redundar por lo menos en una cierta ganancia o una seguridad de recuperar la inversión original. Entonces, estos son los empresarios de esta primera etapa. El tipo de empresa que más común en esta época es la empresa mercantil, la empresa por comandita simple. Es una asociación que puede ser permanente o temporal, que se da entre miembros de la familia, entre conocidos, entre parientes, entre, digamos, personas que se tienen crédito entre sí, tienen confianza, y que para una actividad determinada o para abrir una fábrica o restaurar o recuperar, digamos, un taller, lo que sea, es una asociación y se reparten igualmente los riesgos que las ganancias, que los costos, etc. Y todos los miembros se conocen entre sí y son, digamos, y ese es el tipo de empresa que prevalece en toda esta primera mitad del siglo XIX. A medida que empieza el llamado periodo y que logra cierta recuperación económica a partir de los años 40, en donde se empiezan a plantear otro tipo de empresas, pero la guerra con los Estados Unidos es un corte muy fuerte y una marcha para atrás para poder establecer, obviamente seguir con este tipo de empresas y de actividades. Y se abre el periodo que conocemos todos como la anarquía, que es el periodo de las intervenciones extranjeras, empezando con los Estados Unidos, terminando con la francesa, el Imperio Maximiliano, que es la cantidad de guerras internas que hubo, de conflictos y todavía de golpes. Hay aproximadamente, en un trabajo que hice, que coordiné, hay más o menos como 40 o 60 de 50 ministros de Hacienda. Nadie tiene dinero para la hacienda pública. Los préstamos son cada vez más caros, más ostentosos y digamos más caros y se pueden, obviamente ya cada vez hay menos posibilidad de obtener esos créditos, y ahí obviamente las demandas de estos comerciantes de las convenciones diplomáticas, de que se pague a fuerza todo, digamos, todo lo que debe el gobierno y de una u otra manera. Entonces este periodo de la anarquía es un periodo de reacomodo, si quieren, de tanto de fuerzas sociales, políticas, etcétera, y de cambio institucional, porque no había habido ninguna modificación
ni en el Código de Comercio, ni en los códigos de minería, ni digamos en otro tipo de la legislación agraria desde el periodo colonial. Prácticamente las instituciones eran las mismas. Entonces, hay una nueva, en este periodo lo que se estudia fundamentalmente es esta generación de abogados, de ilustrados, que tienen que ver mucho con la ilustración, y que empiezan obviamente a introducir la nueva legislación mercantil, por lo menos en la práctica, aunque los gobiernos no las aprueben, y es justamente, por ejemplo, San Miguel, que reúne las prácticas comerciales y mercantiles de otros países y hace un digesto que es finalmente el que regula las transacciones en el México de mitades del siglo. Y después se empiezan a introducir, ellos, Lares y todos, empiezan a introducir nuevas leyes de comercio, nuevas leyes de minería, no, todas son mucho más, permanecen las ordenanzas, pero sí nuevas legislaciones locales, a nivel local y a nivel general, para dar un marco mucho más seguro, mucho más viable al desarrollo económico. Entonces, podríamos decir, a pesar de las guerras, a pesar de los conflictos internos, de la inestabilidad política, es un periodo de renovación institucional muy importante que se abre en el 47 y se cierra, bueno, no se cierra porque después van a haber otras leyes, se culmina en cierta medida con el periodo de Manuel González y que van a renovar la legislación de aguas, de bosques, las facultades del presidente en materia económica, van a centralizar la vida administrativa de la economía, etcétera, y que establecen obviamente la Constitución del 57 y toda la cuestión de los derechos humanos, de los derechos del hombre, que van a introducir de manera completa por primera vez, y establecen ciertas reglas para el comportamiento. Por ejemplo, a nivel del crédito, sobre todo del crédito público, pues ya no se van a reconocer todos los créditos, todas las reclamaciones, sino solamente aquellas que son legales, aquellas que son legítimas, y las que son de gobiernos ilegítimos o son ilegales. O sea, ¿qué podían ser las reclamaciones? Venía yo en mi carroza caminando por el camino a Acapulco y se me rompió la rueda. El gobierno mexicano me debe tanto. Entonces, claro, entraba a una reclamación porque el diplomático la incorporaba. Y después, las reclamaciones eran una lista interminable de los daños que los residentes extranjeros habían recibido en el país en esos tiempos. Entonces, al lado paralelo a este cambio institucional que se va dando en este periodo, también otro aspecto que va a ser muy significativo para el progreso porfiriano va a ser un cambio generacional. Un cambio generacional de que, los liberales que entran al poder, y que aunque al principio son muy dogmáticos, obviamente tienen otras ideas de lo que es el crecimiento y la transformación económica, están por eso, empiezan a ser conscientes de que la leyenda de Humboldt y la riqueza mexicana tiene sus límites, empiezan a hablar del atraso mexicano, y los escritos de esa época, ustedes pueden ver un Prieto, un Ramírez, etcétera, que empiezan a hablar de que hay un atraso en México y que es necesario fomentar la economía. Se crea la Secretaría de Fomento, Colonización, etcétera, independientemente de que sean conservadores o liberales, porque la Secretaría de Fomento la crea en el periodo de Santana, un viejo ilustrado, Velázquez de León, y un joven heredero del consulado de Veracruz, que es Lerdo de Tejada. Entonces empiezan a pensar de qué manera, qué sectores y qué ramos es necesario fomentar. Y claro, las causas del atraso siempre las van a explicar por el lado de la inestabilidad, por el lado del egoísmo de los ricos que no han invertido nunca, del despilfarro de los gobiernos, de lo excesivo del costo de las guerras, del poco control que se tiene de la administración pública. Hay muchas cuestiones de tema administrativo en este periodo, y junto a ellos es esta generación que se acompaña del arribo de un buen número de migrantes. En ese periodo, para México, es muy importante las migraciones de españoles que vienen, porque España empieza a permitir después a favorecer, sobre todo las provincias españolas, a favorecer la salida de españoles a México o a América, digamos, es el periodo que se inicia realmente en Argentina y en Uruguay, una gran emigración.
Entonces, pero ¿quiénes son estos primeros migrantes? No son la idea de los migrantes que tenemos que llegaron a trabajar y que, digamos, dormían encima de la paja, etcétera, etcétera. En realidad van a ser muchos migrantes que son comisionistas de casas mercantiles españolas o francesas y que llegan obviamente a establecerse al comercio y que empiezan también a hacerse propietarios de la venta de propiedades que la ley de desamortización y la ley de nacionalización fundamentalmente ponen en venta. Entonces, hay en esa época algunos trabajos, se mencionan cómo, digamos, los españoles caen en el mejor lugar y en el mejor momento, o regresan, digamos, masivamente, aprovechando lo que habían ya, digamos, sembrado sus antecesores, y en poco tiempo realmente se establecen como los grandes propietarios, como los creadores de las primeras empresas, y empiezan, una de las cuestiones, aparte del comercio, empiezan a transformar y a renovar la industria textil abandonada durante las 2 décadas anteriores. Obviamente, están muy volcados, sobre todo estos residentes extranjeros, muy volcados al mercado interno. Es decir, hay que recuperar el mercado interno tanto en el ramo agrícola como en el ramo textil, y van digamos, a crear emporios en la industria y a renovar el aparato industrial, fundamentalmente en la zona de la Ciudad de México o en ciertas ciudades prácticamente donde no falta una planta de manufactura textil, etcétera, o de alimentos, que era de producción manufacturera, que era, digamos, lo que era parte de los demás. En ese periodo se habla mucho de un proteccionismo, se le pide al gobierno de Lerdo que fomente el proteccionismo, y es el periodo que, pero los que han estudiado la historia obrera, es el periodo de las grandes mutualidades y de los grandes, digamos, movimientos artesanales y asociaciones artesanales, que acompañó justamente a este incipiente desarrollo industrial y agrícola que se da, digamos, en los años 60, 70. Maximiliano, que como todos sabemos, venía con los conservadores, en realidad era bastante más liberal que todos, y en realidad también va a promover y a fomentar toda la cuestión del fomento agrícola y del fomento y proteger por lo menos esta industria. Entonces, no es un retraso como fue, digamos, la cuestión de la invasión norteamericana, sino al contrario, hay un aliciente, y es en este periodo cuando se funda el Banco de Londres y México. Los más jóvenes no van a saber, los que pintamos canas y sabemos que es el Banco de Londres y México. El Banco de Londres y México primero se funda como una entidad, como una sucursal de un núcleo de bancos ingleses que están en Londres y que compiten por el mercado latinoamericano, porque se fundan el Banco de Londres, México y Sudamérica, el Banco de Londres y México, de Londres y Río de Janeiro, el Banco de México y Buenos Aires, etcétera, y que incluso por el lado de Asia también hay bancos, que son las asociaciones de comerciantes ingleses, y que, bueno, quieren controlar su comercio frente, digamos, a la expansión que empieza a verse del resto de Europa sobre el mundo. Entonces, este banco se le adelanta a los franceses, porque los franceses, las propuestas de bancos de franceses eran simplemente pues para apoyar a la guerra, para pagar a los ejércitos, etcétera, etcétera, o para pagar a la Caja de París y obviamente darle dinero al emperador Bonaparte. Entonces, nunca se adoptó, nunca se aceptó crear un banco de emisión, como se pensaba un banco de gobierno, en el periodo por parte de los franceses. En cambio, los ingleses sí establecieron este banco, restablecieron, digamos, su control sobre la zona minera. Es importante el banco en la zona de Hidalgo, en la zona de San Luis Potosí, en donde había cientos, digamos, de residentes ingleses muy importantes y que constituyen las primeras sucursales de este banco a través de América. El banco no tiene más que un registro en el Tribunal Mercantil, no tiene otro tipo de registro, y va obviamente a permanecer con varios cambios y arreglos y adecuaciones hasta los años, hasta el periodo de Echeverría, en que empiezan a cambiar
todo el sistema bancario, ha transformado todo el sistema bancario mexicano, pero es un banco de ahorro, digamos, muy importante en la historia hasta mediados, hasta la primera mitad del siglo XX mexicano. Entonces, este banco se mantiene y es el primero que introduce, es un gran mérito, es el primero que introduce los billetes bancarios, introduce el uso del cheque bancario, que lo va a reemplazar con las antiguas libranzas, con muchas de las órdenes de pago, y obviamente está ligado al capital internacional. Entonces, es un banco que tiene un gran crecimiento en este periodo de Maximiliano y se va a seguir, digamos, en los periodos de la República. Entonces, yo les digo, esta entrada de residentes, esta formación de capitales que se va a dar en el periodo de la República y este cambio institucional con muy poca renovación, muy poca creación de empresas, si quieren más bien una conservación de las antiguas empresas, va a transformarse en el periodo de Díaz. ¿Cómo se empieza a transformar en el periodo de Díaz? Porque Díaz empieza a hacer negociaciones con el capital internacional desde antes de llegar al poder. Es decir, empieza a establecer relaciones con lo que son las empresas ferroviarias. Hay una serie de agentes norteamericanos que buscan extender la red de relaciones de empresas, la red de relaciones hacia México, directamente hacia la Ciudad de México, hacia los principales puertos. Ustedes saben que la Franja Norte estaba prácticamente abandonada, todavía en los 80 no se firmaba una frontera con los Estados Unidos, era, digamos, tierra abierta de una u otra manera, y entonces empieza desde antes de llegando al poder a establecer justamente estas relaciones para ver quiénes son los primeros grandes inversionistas con lo que sería, a sus ojos y de los personajes que lo rodeaban, la gran solución, que era la extensión de las vías férreas en el país, que era mayor control territorial, así se podía mover muy rápidamente los ejércitos, mayor movimiento de mercancías, sobre todo para las mercancías de exportación. Se liga este capital norteamericano, que son fundamentalmente las empresas, que empiezan obviamente a atravesar el país por las grandes líneas troncales, y por el otro lado se liga con los capitales europeos que van a ser los encargados de cobrar estos préstamos, de cobrar estas deudas, que es justamente el Banco Nacional de México. Entonces, a partir de los años de 1880, bancos y ferrocarriles, como en todas partes del mundo, van a ser los grandes íconos, si quieren, de la modernidad, de la transformación económica y la entrada de México, como pudo haber sido de la India, como pudo haber sido de la propia Italia, etcétera, de todos los países, buena parte de los países mediterráneos, al mundo moderno, que no era otra cosa más que el mundo capitalista europeo, que no solamente se dividía el mundo desde el punto de vista territorial, sobre todo con toda la cosa neocolonial, sino también desde el punto de vista de los mercados. Entonces, México queda como una zona en donde todavía participan abiertamente o de manera importante los Estados Unidos, y empiezan obviamente que los Estados Unidos en esta época están empezando a transformar sus mercados. Es el periodo de la famosa conquista del oeste, para obviamente que van a despoblar o van a echar a los antiguos pobladores, sean los indios norteamericanos o sea los pobladores originales, y que esta gran transformación pues obviamente va a repercutir en México, y sobre todo, bueno, Nueva York se convierte obviamente en el gran centro financiero. Entonces, este marco internacional en el que se está metido, y que, bueno, lo que hay, el progreso está marcado justamente por ferrocarriles, por el desarrollo industrial, y obviamente por los bancos, es el México que toca del periodo de Porfirio Díaz y que muchos anhelan que se regrese a eso. Entonces, pero es un periodo marcado y dominado por el capital internacional. Se deja muy de lado la cuestión de la inversión interna, y solamente ciertos sectores van a participar de la inversión externa. Van a ser justamente estos españoles y estos franceses que en Orizaba, más en Orizaba,
la agricultura que se sitúa junto a las ciudades y que van a ser los grandes centros productivos para abastecer a las ciudades de alimentos, ¿no? El Estado de México, que obviamente se convierte en el gran abastecedor, el azúcar igualmente, el Estado de Morelos, y empieza todo este desarrollo de esta agricultura comercial y esa transformación de la Ciudad de México. Parte importante de los empresarios que empiezan a aparecer y que merecen ser estudiados en esta época, porque hay muchos pocos trabajos, son justamente los empresarios urbanos. Solamente dos gentes lo han estudiado, que es Dolores Morales y Carmen Collado. Es decir, de qué manera la tierra que se ofrece, la tierra urbana, que se desocupa por los conventos o que se destruye, digamos, estos antiguos conventos, se ofrece a precios irrisorios, además siempre están en litigio, y obviamente se fundan desde los años 60 hasta los 20 por lo menos o más, ¿sí? Después de la Revolución con Obregón, obviamente las colonias, las nuevas colonias de la Ciudad de México, que están destinadas pues, a las élites económicas o a ciertos sectores medios. Entonces empieza a haber toda esta cuestión de la especulación urbana en la Ciudad de México y esta transformación que se da en los años hacia finales del último cuarto del siglo XIX. Es otro tipo de empresarios importantes de este periodo. El gobierno, en esa época, su transformación institucional que se va dando, es que lejos de ser un liberal, digamos, no meterse en los asuntos, sí hay una protección, pero se convierte en el Estado contratista. O sea, las grandes empresas, llámense ferrocarriles, llámense minas, llámense bancos, son de concesión estatal. Y es un modelo que se sigue en los Estados Unidos y que tiene que ver con una centralización administrativa muy fuerte, que tiene que ver, digamos, con un control de la riqueza nacional, en bosques, todo eso pasa a manos del Ejecutivo. Entonces el Ejecutivo es el que decide, el que controla y el que maneja toda esta riqueza pública, si quieren, de una otra manera. Entonces, las concesiones a los ferrocarriles sobre la extensión de las tierras que colindaban con las vías, pues la extensión de lo de los bancos también. Entonces, el Banco Nacional de México, además de obviamente ser digno representante de las empresas norteamericanas de ferrocarriles, también se va a convertir en una banca comercial, porque es una banca emisora, pero sobre todo en una banca de gobierno. En los gobiernos mexicanos se habían negado de una u otra manera a que los bancos o los agiotistas, o como quieran llamarles, manejaran tu tesorería, ¿no? Él la manejaba mal, pero la manejaba él. Entonces, a partir de los años de 1884, cuando se fusiona un banco de capital español y el Banco Nacional Mexicano en sus orígenes, se fusiona y adquiere bancas de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que él maneja la tesorería del gobierno, maneja prácticamente la cuenta pública. Es decir, él es el intermediario financiero a nivel internacional. Los préstamos porfirianos que se consiguen en esos años son obra del Banco Nacional de México, que va a tocar la puerta en las casas bancarias europeas, en las casas bancarias norteamericanas, para conseguir préstamos o renovar préstamos para el gobierno mexicano, conseguir fondos para las inversiones portuarias, que sí son responsabilidad del gobierno de Díaz. La otra es cómo el banco se hace de fondos. El banco se le permite, con 1/3 de oro, que era la cantidad de 100, puede imprimir billetes por 300. Y eso circula en todo el país. Tiene el Banco Nacional, como entre sus grandes privilegios, circulan todos sus billetes en todo el país. Y esto, ¿cómo se llama? Estos billetes, se pueden hacer los pagos de la tesorería. Entonces, el que tenía que pagar impuestos, pues ya no le valían sus antiguas libranzas o lo que sea, sino pagaba con billetes del banco. Entonces, obviamente esto lo garantizaba el banco una circulación nacional. En 1898 el banco ya no da más y ya no quieren invertir
más en México, porque bueno, obviamente la inversión en América Latina, en Asia, empiezan a hacer competencia con estos recursos europeos. Y entonces empieza a abrirse un sistema, se hace la primera ley de instituciones de crédito en 97 y se empiezan a abrir la red de comercios de bancas provinciales que prácticamente todos los estados del país tienen. Y que, a diferencia del Banco Nacional de México, obviamente solamente pueden invertir el doble, o sea, tenían 2, pues nada más pueden emitir 4, están reducidos a mercados locales, sus dineros, sus billetes solamente pueden circular en el Estado. Para abrir sucursales en el propio Estado, esto tiene que pedir un permiso de la Secretaría de Hacienda, o sea, están muy constreñidos los billetes banco, pero empieza a desarrollarse un sistema bancario importante. El cambio de siglo trae a México un golpe muy fuerte que desde mi punto de vista Limantur no supo enfrentar y no supo entender, que tiene que ver con la devaluación de la plata. Es decir, la plata mexicana que circulaba en los mercados internacionales se abandona su uso por la competencia norteamericana, por que se pasa todo el mundo al billete bancario, ¿verdad? Y empiezan a entrar grandes volúmenes de plata en México. Y obviamente se empieza a hacer la primera depreciación, la primera devaluación del peso en 1905. De la mano de eso va obviamente la parálisis de la industria, por obviamente la reducción de los mercados, la caída de los precios de las exportaciones mexicanas. Todo se conjuga a la vuelta de siglo y hace que toda la primera década sea un cúmulo de conflictos y problemas que termina con el estallido de la Revolución Mexicana.